Bueno, a ver, compartimos nuestro primer informe. Presente y futuro de Perú. Octavo mandatario designado por el Congreso en Perú en menos de 10 años. Esto ha sucedido en las últimas horas. Que se vaya, dice la canción. Nuevamente Perú atraviesa un episodio de inestabilidad política luego de que el Congreso aprobara la destitución del presidente interino José Gerí por inconducta funcional y falta de idoneidad tras 4 meses en el poder. La decisión, que contó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, se concretó tras la presentación de 7 mociones de censura contra el mandatario. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Gerí, de 39 años, había asumido como jefe de Estado en octubre pasado, luego de que el Parlamento votara por unanimidad la destitución de su predecesora Dina Boluarte, en medio de masivas protestas por la crisis de seguridad ante el aumento de casos de extorsión y sicariato. En ese entonces, el joven político era presidente del Congreso desde julio de 2025 y el siguiente en la línea de sucesión. El creciente descontento con el ahora expresidente comenzó a profundizarse a partir de las denuncias que lo involucran con casos de tráfico de influencias y corrupción. Durante los últimos meses fue señalado por mantener reuniones secretas y presuntos vínculos con empresarios chinos, además de contrataciones irregulares dentro del Estado. Hoy incluso tenemos problemas de relaciones internacionales con la China y con los Estados Unidos gracias a la torpeza y a la impericia del presidente Gerí. A su vez, se reflotó un caso en el que se lo acusa de abuso sexual. Tenemos un acusado de violación sexual que tendría trastornos psicosexuales. Gerí se convirtió en el tercer presidente consecutivo en ser destituido y en el 7º mandatario del país sudamericano en apenas 10 años. Su remoción se produce a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril, en un contexto de profunda incertidumbre que parece difícil que encuentre una salida inmediata. Diversos especialistas aseguran que una de las principales causas de la crisis es la gran fragmentación dentro del legislativo peruano, que dificulta la construcción de consensos y se enfrenta constantemente con el Ejecutivo. La actual inestabilidad política se remonta a 2016, cuando Pedro Kuczynski ganó la segunda vuelta con el 50,1% de los votos. Pero Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso, lo que empoderó desde entonces al Parlamento. A esto se suma el creciente desencanto del electorado con la política. Algunos candidatos pueden llegar al balotaje con poco más del 10% de los votos, como ocurrió en 2021, cuando Pedro Castillo alcanzó la segunda vuelta con el 19% de los sufragios. El contexto de fragmentación condiciona desde el inicio de las administraciones la capacidad de gobernar y tejer alianzas que garanticen estabilidad y gobernabilidad. Acostumbrado en esta crisis, porque en realidad estamos en una crisis donde que el Congreso solamente se dedica a cambiar presidente y a ver su bienestar de ellos, pero no ver lo que está pasando realmente en el país. 10 años, ¿cuántos presidentes hemos tenido? El gobierno hace lo que le da la gana a ellos. Viven de lo nuestro, viven ellos. Sin embargo, pese a las constantes turbulencias institucionales, la economía peruana sigue siendo una de las más estables de Latinoamérica. En 2025 registró un crecimiento del 3,4% y mantuvo una inflación baja del 1,5% interanual. Además, tiene un alto nivel de reservas y una deuda pública controlada. Ha sido elegido presidente del Congreso de la República el congresista Balcázar. José María Balcázar asumió la presidencia de la República tras ser elegido en una sesión especial del Congreso.
Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos. Ahora deberá atravesar los 2 meses que restan hasta los comicios en circunstancias que evidencian un escenario político ya exhausto, mientras que el futuro mandatario electo deberá, contra todo pronóstico, tener la capacidad de lograr acuerdos para la continuidad de su proyecto, dentro de un sistema institucional que parece estar atrapado en una dinámica de permanente convulsión. Bien, así están las cosas en Perú. En 2 meses hay elecciones, pero el Congreso designó a Balcázar. Recién lo escuchábamos cuando juraba como nuevo mandatario peruano. A ver, Leticia, Nuria, empecemos a entender cómo es esta situación tan particular de Perú, ¿no? Lo planteamos recién en el informe, con una situación constitucional muy complicada, pero con una economía que crece. Sí. ¿No? Increíble poder ver esas 2 películas en un mismo país. Para nosotros muy difícil de entender. Con esta situación también. que recién mostrábamos, ¿no? Exactamente, y donde a veces parece que realmente quien termina gobernando Perú es quien maneja el Congreso, Sí, ¿no? claro. Porque nosotros lo veíamos ahí en el informe. Todos los presidentes de Ollanta Humala, que fue el último que terminó su periodo de manera completa, todos fueron destituidos por el Congreso. En el caso de Gerí, con una moción de censura, porque seguía siendo congresista, es decir, no le habían dado el nombramiento oficial como presidente, pero lo cierto es que parece que las elecciones legislativas terminan teniendo más peso que las presidenciales. Totalmente. Y habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas, porque además ahora es unicameral el Congreso. A partir de las próximas elecciones van a tener diputados y senadores, y también ahí hay que ver cómo quedan las fuerzas políticas. Leticia. Sí, no, pensaba en que por dónde empezar con Perú, cual. ¿no? Por dónde se explica es una película difícil de poder traspasar la pantalla y explicar esto está pasando en Perú porque parece increíble, ficciones. Sí, ¿no? Totalmente. De hecho, explicarlo. Mira, esta semana pasaba mucho qué pasa en Perú. A ver, ¿dónde poner el punto? Por un lado, esto un poco lo que mencionaba Nuria. ¿Por qué se da esta situación que algunos analistas peruanos te dicen directamente ya no es, digamos, una crisis, sino que ya es algo más crónico? Porque es lo que ha marcado la última década, lo que pasó, bueno, con las renuncias o destituciones de los presidentes, ¿no? Mucho se hace hincapié en la figura de incapacidad moral por la cual se termina destituyendo a la gran mayoría de los últimos mandatarios. ¿Qué implica la incapacidad moral? Si bien en general están relacionados a casos de corrupción, bueno, es muy amplio esta figura, entonces, bueno, muchos caen en esta cuestión. Por otro lado, también lo que se ha visto a lo largo de estos años es cómo justamente los legisladores, Nuri decía, qué peso tiene el Congreso, que en definitiva, porque ha sido muy claro cómo han jugado, incluso en el caso de Dina Boluarte, ¿no? Sí. Que recordemos había asumido como vicepresidenta de Pedro Castillo, es decir, alguien que se consideraba de izquierda y termina siendo respaldada fuertemente por los partidos de derecha, porque en parte lo que apuntaban es a la elección, ¿no? Sí. Digo, jugando un poco estratégicamente a ver a quién sostienen, a quién no sostienen, y bueno, de acuerdo a sus conveniencias, lo que se ha visto es que cuando le sueltan la mano consiguen los votos y cierta facilidad justamente para destituirlos. Es interesante porque esto que decía Pablo, la macroeconomía se mantiene, ¿no? De hecho, Julio Velarde, que hace 2 décadas gobierna el Banco Central, y lo que sostienen es porque el Banco Central realmente tiene autonomía de la política y por eso es que se mantiene, por eso es que se mantienen estos indicadores macroeconómicos o la línea o el camino económico, pese a todas estas crisis políticas recurrentes que se ven en Perú. Claro, y uno se pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál será el trabajo de Balcázar, que lo acaba de asumir, designado por el Congreso, de aquí hasta acá haya elecciones, ¿no? Sí. Digo, ¿cuál es su plan de gobierno por tan poquito tiempo que falta? Bueno, en principio las elecciones son en abril y él dijo, vamos a seguir este camino. Poco y nada, pero después tiene que seguir hasta julio, que es cuando asume. Correcto, bueno, ¿no? Claro. Sí, de hecho también es, perdón, es interesante esto porque lo hablábamos un poco fuera del aire, ¿no? ¿Quién es el nuevo presidente? Que lo mencionábamos, Balcázar, tiene 83 años, es de Perú Libre, que es el mismo partido al que representaba Pedro Castillo. De hecho, mucho se especuló en las últimas horas si lo puede llegar a indultar. Recordemos que está preso desde que intentó disolver el Congreso y lo acusaron de un autogolpe y desde ese momento está detenido. Pero es interesante porque él se reconoce como marxista, pero ya ha salido rápidamente a decir como no vamos a hacer grandes modificaciones económicas. Pero también es un presidente que llega, como veíamos el caso de Gerí, que llegó con denuncias, acusaciones de violación, y en el caso del presidente actual, que también llega con
muchas polémicas, investigaciones por corrupción. Bueno, una de las cuestiones que más se viralizó en las últimas horas tuvo que ver con una declaración que hizo hace un par de años cuando se estaba discutiendo lo que después fue ley, pero era un proyecto de ley para que no se puedan casar los menores de edad. Y lo que se veía en el caso del ahora presidente actual o presidente interino peruano es que defendía que se puedan casar a partir de los 14 años, ¿no? Esto se viralizó mucho, fue muy cuestionado por esto, pero llega en ese entorno. Y con respecto a las elecciones también es interesante porque en abril es la primera vuelta, seguramente se va a definir en la segunda. Hay 36 candidatos y esto habla de una dispersión política muy fuerte en Perú. Justamente lo que se ve es un descrecimiento muy fuerte de la política, causada justamente por todas estas crisis recurrentes. 36 candidatos en el cual el que más mide es Jorge López Aliaga, que es quien era el alcalde de Lima, podríamos situarlo en la ultraderecha, que también ha tenido sus frases polémicas diciendo que lleva adelante el celibato y que piensa en la Virgen María, entre otras cuestiones que también, por supuesto, han tenido mucho espacio mediático, pero que si bien lidera con apenas un 12%, es decir, es muy bajo. Bueno, te habla de una política muy fragmentada y además muy polarizada, ¿no? Los extremos están bien marcados. Y esto que hablaba, esta fragmentación se ve justamente en eso. Estás hablando de más de 30 partidos para pelear una presidencia que además el Congreso, ¿no? E insisto con esto porque últimamente parecería que Perú dejó de ser un sistema presidencialista para ser prácticamente como son los europeos, ¿no? Donde el Parlamento tiene más fuerza, donde quien gobierna ese Parlamento tiene más fuerza y donde quien está en presidente trata de buscar, a veces como sea, poder tener esos apoyos para mantenerse en el gobierno. Digo, esta figura recién que hablaba Leti de la incapacidad moral o física, ¿no? Esto que los propios congresistas se ponen como jueces y lo cierto es que al día de hoy prácticamente todo el Congreso peruano tiene causas y tiene causas muy fuertes, denuncias por corrupción, estafas, cohecho. Digo, después son los primeros que cuando los presidentes tienen algún tipo de denuncia salen con esta incapacidad moral o física, pero bueno, también esto lleva a mucho descreimiento por parte de la sociedad, ¿no? Claro, pero también hay que tener en cuenta que el futuro mandatario, en este caso quien está liderando el exalcalde con 12%, un porcentaje mínimo, supongamos que gana con ese 12%, supongamos, en una segunda vuelta electoral, seguramente va a haber balotaje, va a depender directamente del Congreso. Exactamente. No solamente de su presidencia, su presidencia va a depender del Congreso, exclusivamente. Sí. Cada paso que dé, porque obviamente no va a tener mayoría, porque obviamente es un Congreso muy dividido, porque hay más de 30 candidatos, digo, ¿cómo haces para gobernar así? Y suponiendo que va a ser Jorge López Aliaga, porque esto recuerda también a la elección donde justamente fue electo Pedro Castillo. Era muy interesante porque en esa elección no figuraba entre los principales candidatos. Y me acuerdo el momento en el que medios grandes no tenían ni una foto de Pedro Castillo, o sea, nadie lo conocía y salió electo justamente porque estaba muy fragmentada esas posturas, porque todos los candidatos medían muy poco, ¿no? Una elección en la cual va a estar Keiko Fujimori nuevamente, es, si mal no recuerdo, creo que ya la cuarta vez que intenta llegar a la presidencia. Recordemos que siempre ha pasado al balotaje o a la segunda vuelta y bueno, las ha perdido en todas las ocasiones, que el año pasado había dicho que incluso iba a postular a su papá, que al final, bueno, fallece, que recordemos que además recibe una condena a 25 años de cárcel por violaciones de derechos de lesa humanidad. Digo, es un contexto en el cual pareciera que un montón de estas cuestiones se repiten, ¿no? Que está como en ese eterno loop, bueno, en una crisis política, como decíamos, algo ya que pareciera más crónico, en este caso en el país vecino. Bueno, bien, vamos a seguir hablando de Perú seguramente en las próximas ediciones. Nos metemos con Venezuela ahora. Lo sucedido en la Asamblea Nacional, la aprobación de una ley de amnistía que beneficia a presos políticos en ese país. Bueno, la expectativa, lógicamente, está puesta cuando se empiece a poner en práctica esta ley que fue sancionada el jueves pasado. La presidenta de forma interina, recordemos, Delcy Rodríguez, fue quien envió esta iniciativa a la Asamblea. Hay que destacar que la norma contempla la posibilidad de liberar a personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos entre el año 2002 y 2025. Según el Foro Penal, al menos 448 presos políticos recuperaron o recuperarán su libertad, esto contando desde el 8 de enero. Bueno, pero van a seguir
justamente presos políticos siendo liberados a partir de esta ley de amnistía. Bueno, está todo cambiando a pasos acelerados en Venezuela, ¿no? Y este era un punto importante solicitado no solo por los Estados Unidos, por los propios venezolanos y por el mundo, ¿no? Hay que saber pedir perdón, dijo Delcy Dijo eso, Rodríguez. exacto. Y ser perdonados Y también. También lo agregó. Exactamente, a ser perdonado cuando promulgaba finalmente esta ley. Falta la reglamentación, que es lo más importante, cómo se van a hacer estos indultos, en realidad cómo se van a empezar a hacer estas liberaciones. Algunos quienes dicen, muchos opositores, pero también algunas ONGs que Foro Penal, por ejemplo, que llevan, no están muy de acuerdo con esta ley, o por lo menos tienen algunas notas al pie que le hacen a esta ley. Por ejemplo, que deja algunos delitos afuera, es decir, que todavía algunos presos van a seguir detenidos, y que sigue siendo el mismo régimen quien tiene que decidir sobre esas liberaciones, ¿no? Y es un poco el pedido de todos, decir, bueno, que entre alguien externo, una tercera persona, porque a la larga termina siendo Diosdado Cabello, por ejemplo, quien define qué persona es liberada o no. ¿Es un primer paso importante? Sí, claro que es un primer paso importante, pero lo que dicen muchos es que todavía falta para una amnistía completa, que es lo que estaría necesitando Venezuela para seguir adelante. Sí, pensaba en eso, ¿no? En los puntos y en la desconfianza, por supuesto, que tienen en ciertos temas, porque, bueno, se anuncia esta ley de amnistía con algunos peros, ¿no? Entonces, no se sabe a ciencia cierta quiénes efectivamente van a ser liberados. Sí, en un sentido es un paso después de muchos años de negar de tener presos políticos, ¿no? Que se lleve adelante esta ley, que además fue aprobada con muchísimo apoyo. Y esta frase que dice Delcy Rodríguez, que había dicho una frase muy similar su hermano, Jorge Rodríguez, que recordemos que es el presidente de la Asamblea, cuando también dijo no me gustan los presos políticos, cuando hablaban justamente de que iban a liberar a presos políticos, que si bien se espera que sean cientos de personas las liberadas, recordemos que también Jorge Rodríguez había sido quien había anunciado que iba a liberar a muchas, ya no me acuerdo cuál fue la palabra textual, pero haciendo referencia a que iban a ser muchas las personas liberadas y que fueron muy pocas, ¿no? Fueron decenas de personas y todavía decenas o cientos de familiares que esperan que sean liberados, que esperan en las puertas de los centros de detención. Entre otros familiares, el de Gallo, el argentino, ¿no? Exactamente, de Nahuel Gallo, de Nahuel, por supuesto. Claro. Digo, entonces también están estas dudas acerca de, bueno, quiénes en definitiva van a ser liberados prácticamente durante, digamos, que fueron presos durante todo el chavismo, ¿no? Así que, bueno, la gran pregunta es ¿por qué lo hacen ahora? ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, está claro por qué lo hacen ahora, ¿no? Después de la detención de Nicolás Maduro, pero con un gobierno que siguen siendo prácticamente todos los mismos, claro, ¿no? Si ahora estaba mal, antes también estaba mal. Por eso pide perdón la presidenta por eso. interina, Y ¿no? que siguen siendo todos los mismos, digo, salvo Maduro, el resto siguen siendo todos los mismos los que están, ¿no? Que bueno, es una de las grandes preguntas, o intentar comprender, decíamos, intentar comprender Perú, bueno, intentar comprender también lo de Venezuela es bastante complejo, digamos, porque además no es solo lo que tiene que ver con la ley de amnistía, también tiene que ver con la modificación de la ley de hidrocarburos, que se puede decir que era la estructura del chavismo, y también la modificaron con narrativas que cambiaron de un momento al otro completamente, ¿no? Entre otras medidas, de hecho lo decíamos, también incluso los medios de comunicación, algunos periodistas que han podido volver a tener aire, ¿no? Y que habían sido censurados, entre algunas de las cuestiones que, bueno, que empiezan a cambiar y, bueno, con las dudas de lo que puede llegar a pasar efectivamente además, con la puesta en marcha. No, bien chiquito, es la propia justicia del régimen la que ponía las causas, ¿no? Los causales de detención. Y entonces pues, dicen, bueno, hay algunos delitos que sí, pero realmente tiene un delito por terrorismo, por ejemplo, o por rebelión. ¿En base a qué? Hay muchas causas armadas, obviamente, que es lo que están denunciando muchos de los familiares, de causas que quizás nada tienen que ver con sus familiares. Y entonces, bueno, pero es esa misma justicia, porque además lo que parece es que van a tener que ser los presos, o los abogados en realidad, quienes pidan a la justicia si están dentro de esas posibilidades de amnistía. Bueno, que sea la misma justicia llama la atención, por eso son estos peros que decía Leti más temprano, ¿no? Y las pruebas, ¿no? ¿Dónde están las pruebas? Las pruebas. Muchos de los detenidos que fueron liberados en las últimas horas siguieron en detenciones domiciliarias. Exacto. Y esas causas siguen. Entonces también ¿qué va a pasar con esas causas? La idea también de Delcy Rodríguez y del chavismo que queda hoy en Venezuela era muchos venezolanos que vuelvan.
¿Con qué garantías van a volver Claro. aquellos que se fueron por cuestiones políticas de Venezuela? No, van a volver, en ¿y principio qué no pasa, van a por volver, ejemplo, ¿verdad? con las inhabilitaciones políticas? Claro. ¿no? También, bueno, se hablaba mucho del caso de María Corina Machado, Sí. por ejemplo, pero hay un montón de dirigentes políticos que están inhabilitados políticamente. ¿Qué puede llegar a pasar en ese sentido? Bueno, por supuesto, clave que se considera a quiénes se va a liberar, porque muchos de los presos políticos son personas, algunos son dirigentes políticos que iban a buscar directamente a sus casas, pero muchos son manifestantes que formaron parte de las protestas después de las elecciones de julio del 2024, se los llevaron presos y sus familiares no saben nada. O sea, muchos son ese tipo de casos. Bueno, personas muchas que detenciones. simplemente... Con Nahuel Gallo, que fue a Por visitar a la ejemplo. familia Exacto. y por ser gendarme, tiene una causa creo que por terrorismo y por espionaje internacional. Sí, lo habían acusado primero de espionaje, sí. Es para ir a ver a su familia, a su hija y a su mujer. Bueno, muchas detenciones, como recién decía Leticia, fueron transmitidas por las propias víctimas a través de Instagram en vivo, por ejemplo, ¿no? De cómo llegaban diferentes efectivos a una vivienda y se llevaban a tal o a cual sin brindarles ni siquiera una información concreta de por qué se estaba produciendo esa detención, generalmente en horas de la madrugada, ¿no? Sí, con una crueldad, digo, que siempre es que Bueno. te lleven preso es de una crueldad. Y de esa manera, por una cuestión totalmente. que no es un delito, y lo contamos con muchísimo acá, lo cubrimos un montón, Pablo, los videos que el propio gobierno daba a conocer, incluso con la canción de Freddy Krueger, ¿no? Sí, Como una sí, cuestión claro. de atemorizar justamente para que no se manifiesten, para que no salgan a las calles, y esto como lo contaban, sin ninguna orden de detención, los iban a buscar a las casas y se los Directamente. llevaban en horas de la madrugada, Bueno, digamos, en cualquier tipo de Corina situación. Machado también transmitió el momento en que la detenían, ¿no? Sí, sí, que Recordemos. durante varios minutos no se supo nada de su Exactamente. paradero. Bueno, ella ahora que estuvo casi un año en la clandestinidad Sí, sí. y en este momento está en Estados Unidos. Bien, momento de hacer la primera pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Cuando volvamos, este tema. A ver.